de manera intensa acciones para cerrar espacios a la corrupción, a conflictos de intereses y a prácticas indebidas en el ejercicio administrativo y en el ejercicio público. Nada como la justicia a la mexicana. Raúl Salinas hace tiempo que dejó la cárcel, y la aplicación de la ley al estilo Atlacomulco sirve para enjuagar el nombre de la familia Salinas de Gortari. El 16 de diciembre de 2014, un juez federal declaraba a Raúl inocente de enriquecimiento ilícito y le devolvía una fortuna calculada en 224 millones de pesos. ¿Y qué tal esta conversación de octubre de 2000? Es una cobardía gigantesca de Carlos estarme mandando recados con Juan José de que le manden dinero porque el dinero es de él y venir a decir que él no sabía nada. Creo que además es muy torpe de su parte decir que me exige una aclaración precisa y la voy a dar, Adriana, le voy a tomar la palabra. Todo voy a aclarar de dónde salieron los fondos, quién era el intermediario, para qué eran, de dónde salieron, dónde fueron. Y voy a decir qué fondos salieron del erario público para que se devuelvan. Yo creo que con eso la sociedad sí quedará contenta. El dinero para hacer política y la política para hacer dinero. Sí, mover a México. México es la república de los negocios, el capitalismo de los compadres. Y Jesús Murillo Caram, un detective hecho en Pachuca. Los testimonios y confesiones que hemos recabado aunadas al resto de las investigaciones realizadas apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula. En la búsqueda de la verdad, mi obligación es ceñirme a lo que consta en las averiguaciones y es por eso que los he convocado a esta conferencia de prensa. El procurador intenta convencer al público de que los normalistas fueron ejecutados e incinerados por sicarios. Continuando en el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan el terco de fracturar los restos de los huesos calcinados, para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo dos que uno de los declarantes dice haber arrojado completas. Sin evidencia científica y en medio de evidentes omisiones, Murillo minimiza las pruebas de la intervención militar en Iguala e intenta imponer la verdad histórica de los sucesos del 26 de septiembre. Esta es la nueva cara de la represión en México. La represión que se cometa contra los movimientos sociales, contra la gente que se opone a la entrega y la destrucción del país, a la destrucción de sus derechos, puede correr esta suerte. Ellos lo jugaron y echarle la culpa a la delincuencia. Esta es la carta que están jugando. Es una guerra sucia. Estamos viviendo una guerra sucia que ha cobrado casi 200,000 víctimas directas. Se habla de 30,000 o más desaparecidos y desaparecidas. Y podemos contabilizar sin temor a equivocarnos cuando menos a 1,300,000 personas que han tenido que abandonar sus casas. Cuando el gobierno quiso imponer una mentira histórica al estilo hitleriano, donde habla de la muerte masiva de 43 estudiantes, la incineración de sus cuerpos, la desaparición de todo rastro y prácticamente darle carpetazo a la historia, el tema irrita a la sociedad, se vuelve un asunto nacional. Y en este año hemos visto ya escalar el tema hacia un tema internacional,
por la presencia de del grupo de expertos interdisciplinarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el propio juicio que la ONU y la Comisión Interamericana ha hecho del manejo terrible y prácticamente consecuencia de la tragedia, o más bien repetición constante de la tragedia. Lo que te habla es de una incapacidad de empatía del gobierno federal y de sus comunicadores y sus voceros y sus plumas pagadas para entender que no estamos hablando de un asunto más de la realidad mexicana, sino de el verdadero punto de quiebre. A Peña Nieto se le va a recordar por la tragedia de Ayotzinapa, no por las 11 reformas estructurales. Las argucias del señor procurador no detienen las protestas. Guerrero arde y México se desprestigia en el mundo. Hemos tomado la decisión de salir a otros países debido a que el nuestro ha cerrado sus puertas y ha dejado de investigar lo ocurrido ese día del 26 de septiembre. El Estado mexicano volverá a quedar manchado por hechos de sangre. Al caso Ayotzinapa se suma la matanza de Tanguato, Michoacán, con 42 muertos más, y la impunidad de costumbre. Entretanto, Pemex, la empresa recién encogida, se hunde junto con el precio del petróleo y arrastra a la economía nacional. El señor Peña va cayendo en desgracia y la tuta entra en escena. Es parte del guión que se viene presentando desde el gobierno de Felipe Calderón. Es un guión donde lo importante es como si fuera una película del oeste, un western, se atrapa al pillo, se atrapa al ladrón, pero pues ya después nadie pregunta qué pasó con el dinero, con las propiedades. No hay una sola investigación del lavado de dinero seria en este país. Es dorarle la píldora a los mexicanos, es constantemente irles diciendo, no, pues hemos atrapado a no sé cuántos jefes, prácticamente le han dado la vuelta a la lista de todos los cárteles y yo creo que han atrapado 20 veces a los jefes más importantes de todos los cárteles, lo digo con sarcasmo, y sin embargo no ha disminuido el narcotráfico, no ha disminuido la violencia que genera la disputa por las plazas, no ha disminuido la corrupción, ni mucho menos la impunidad. Entonces, el relato mediático es simple y sencillamente un distractor. Cerca de las 4 de la mañana me habló el secretario de Gobernación. A esa hora, o minutos antes, habían detenido en el estado de Michoacán a uno de los delincuentes más buscados, a Servando Gómez, mejor conocido como La Tuta, que venía siendo buscado desde hace ya tiempo. Un aplauso, ¿no? Peña se entrega al populismo en Zapopan, pero meses después hará con él un espantapájaros. Es la Asamblea General de la ONU, Nueva York, septiembre de 2015. El mundo de hoy está expuesto a la amenaza de los nuevos populismos. Nuevos populismos de izquierda y de derecha, pero todos riesgosos por igual. El siglo XX ya vivió y padeció las consecuencias de individuos que, carentes de entendimiento, responsabilidad y sentido ético, optaron por dividir a sus poblaciones.
¿Quiénes serán esos políticos faltos de entendimiento? ¿Acaso los que no pueden pronunciar la palabra multilateralismo? De que el multilateralismo... El señor Peña se atora una vez más y no nos dice quiénes son esos que dividen a la población. Mientras tanto, en México, un país dividido entre muchos pobres y muy pocos ricos, entre muchos delincuentes y muchísimas víctimas, el reality continúa en su versión más oscura. La guerra no es contra la sociedad, para que no se alarme. La guerra es en contra de esos individuos que ya muchas personas estamos cansados de tantas injusticias que cometen estas ratas que se dedican al secuestro y a la extorsión. Ya que nosotros concordamos con los ideales del señor Lucio Cabañas Barrientos, que hace muchos años atrás peleó por las injusticias que se vivían en Guerrero. Los símbolos de la izquierda son convertidos en bandera de grupos criminales. Confunde y vencerás. Desde las sombras se agita el fantasma del narcoterrorismo. La supuesta lucha contra la delincuencia organizada es, entre otras cosas, una estrategia contrainsurgente que suma decenas de líderes sociales asesinados. El gobierno estadounidense, promotor del contrabando de armas y padrino de narcotraficantes, simula, aumenta su injerencia y consigue una reforma que permite a sus agentes portar armas en México. Las modificaciones que se aprueban a la ley de armas de fuego y explosivos sí representan beneficios económicos positivos para México. La llamada guerra contra el narco reporta nuevos y mejores dividendos a Washington. El país continúa siendo un matadero administrado por los vecinos del norte. Es una guerra sucia contra el pueblo de México, contra la nación mexicana, similar a las que se están viviendo en el Medio Oriente y en el centro de Asia. Y esta guerra la coordina, ¿sí?, la cúpula del Estado mexicano y la cúpula del Estado gringo. Es esta guerra que están librando contra nosotros y tiene que ver con las reformas estructurales, porque no hay otra manera. O sea, ellos decidieron a través del Pacto de México escalar este proceso de desarticulación del país y no puedes desarticular este país por la historia que tiene, por cómo somos pues las mexicanas y los mexicanos, más que sembrando el terror y el miedo, la violencia, la deshumanización. Y en el Senado, don Emilio Gamboa Patrón se nos pone sentimental. He estado en la administración pública durante muchos años y estoy convencido que México requiere hoy de una mujer de gran altura como es Arely Gómez. Te digo de verdad, no te vas, te quedas en nuestros corazones. Conmovedor, ¿no? Y aquí, las sentidas palabras del jefe de la aguerrida oposición de izquierda. Arely, primero decirte que esta decisión que tomas, sin duda, corresponde a es de enorme dificultad para ti, porque estoy seguro que nos quieres. ¿Qué tal? Esto no es una despedida. Trabajar de la mano será la clave para seguir logrando que nuestro país avance en cada uno de los temas pendientes. Tienen en mí a una amiga. Muchas gracias. La abogada Arely Gómez se despide de sus colegas senadores entre cursilerías para convertirse en la nueva procuradora. Sí, protesto. Semanas después, Eduardo Medina Mora será nombrado ministro de la Suprema Corte. Aquí, una breve semblanza de don Eduardo a cargo de Laida Sansores. ¿Qué se le premia a Medina Mora? Haber sido el espía de la nación.
el general de la guerra sin destino que desató Calderón, el procurador inepto, responsable del michoacanazo, que de las acusaciones que hizo en contra de 29 presidentes municipales, no atinó a armar un expediente, uno, que fuera aceptado por un juez. Felicitaciones al señor Emilio Azcárraga. Hoy puede agregar una procuradora y un ministro de la Corte como 2 estrellas más del Canal de las Estrellas. Una vergüenza histórica para este Senado. Sí, el Senado es una vergüenza, y el Poder Judicial se llena de justicieros de la pantalla, al estilo Televisa. ¿Qué dice de mí? Es septiembre de 2013. Doña Laura Bozzo, defensora telegénica del pueblo, es la encargada de provocar a la periodista Carmen Aristegui, titular del único noticiero no alineado en los medios electrónicos. ¡Mentirosa! Señora Carmen Aristegui, usted es una mentirosa. Venga, yo la invito. No, algo mejor, señora Carmen Aristegui. Vamos a Coyuca de Benítez. La reto. Públicamente la reto. Y respecto al reto que me lanzan en el Canal 2 de Televisa, pues desde luego la respuesta es no. Sin embargo, las maniobras del sistema en contra de Aristegui no prosperarán sino hasta marzo de 2015. Bajo pretexto de una disputa contractual, la periodista es despedida por la empresa MBS. El diario The Washington Post presentaba a Aristegui como una periodista combativa que exhibió la mansión secreta de la primera dama y perdió su empleo. Se planteó por parte de la empresa que el motivo principal por el cual nosotros salimos del aire, que son los nuevos lineamientos editoriales, que son desde luego contrarios a la libertad de expresión. El noticiero de Aristegui en la radio se había convertido, y de hecho por eso creo que todos los mexicanos que la seguíamos, lo extrañamos, en un termómetro del país, en un termómetro en donde uno podía escuchar por lo menos una agenda crítica y no esta uniformidad tan lamentable que existe en la cobertura de los medios de comunicación. Hay muchos noticieros, pero todos repiten lo mismo. Todos tienen la hora del presidente, la hora de los anuncios publicitarios de los gobernadores, la agenda de lo que dicen los secretarios de gobernación o los secretarios de Estado, y no no la agenda de los casos conflictivos realmente, de los expedientes que a la gente le preocupan, ¿no? La censura se impone en México calladamente. 22 periodistas habían sido asesinados hasta diciembre de 2014. Y en promedio, un comunicador era agredido cada día durante el mismo período. En muchos casos, por la propia autoridad. Aquí un ejemplo. La agresión a un grupo de periodistas en Cocula, Guerrero, en septiembre de 2014. Los 4 elementos que nos habían amedrentado en numerosas ocasiones, finalmente atravesaron su vehículo en la carretera que va de Iguala a Cocula. En ese lugar, bajaron del vehículo apuntando sus armas de grueso calibre de nueva cuenta contra nosotros. Comenzó a golpear el vidrio con su arma de fuego. La presencia de algunas patrullas que ya se acercaban al lugar hizo que el hombre parara su agresión. No obstante, otro agente da un chiflido a una de las patrullas de la Policía Federal para que de nueva cuenta atravesaran sus vehículos frente a nosotros. Pero la violencia en contra de los comunicadores frecuentemente termina en tragedia en el México movido por Peña. Me tuve que venir en un contexto de violencia que se vive contra los comunicadores en Veracruz. Unos días después de este momento, el 31 de julio de 2015, este fotoreportero, llamado Rubén Espinosa, será torturado y asesinado en este edificio de la Ciudad de México, junto con 4 mujeres,
entre ellas la activista Nadia Vera. Responsabilizamos totalmente a Javier Duarte de Ochoa, gobernador del estado, y a todo su gabinete sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos involucrados y organizados en todo este tipo de movimientos. A pesar de las denuncias que en vida hicieran Espinosa y Vera, el gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte, no fue requerido por la justicia capitalina. Quiero ser muy claro en esto. Nada en este trabajo es más importante para mí que la seguridad de los veracruzanos. La seguridad de los veracruzanos, especialmente de los periodistas que ahí trabajan, está amenazada. 13 de ellos habían sido asesinados desde 2010. Pero don Miguel Ángel Mancera, el jefe de gobierno de la izquierda neoliberal, se desentiende. Una vez más, ahora un lamentable múltiple homicidio nos convoca para poder sumar esfuerzos. Vamos a necesitar, por supuesto, el apoyo de diferentes instancias, pero no vamos a descartar, y hoy quiero dejarlo otra vez claro, ninguna línea de investigación. Todas deben de agotarse, todas deben de trabajarse con el sumo cuidado que requiere una investigación como esta. Nunca habíamos visto un crimen como el de los 5 jóvenes de la colonia Narvarte, incluyendo el de una extranjera y el de el fotoperiodista Rubén Espinosa. Esto prácticamente es como una invitación a los gobernadores, que son señores feudales en esta época, a que cometan o dejen impunes los crímenes contra informadores. Y a eso le aunas que el peor clima para los periodistas está ocurriendo en aquellas entidades donde el narcotráfico o el narcopoder prácticamente ha tomado por asalto a los municipios. Entonces, estamos viviendo una de las peores épocas para la seguridad de los periodistas, para el ejercicio del derecho a la información y, paradójicamente, para la libertad de expresión hay nuevas maneras de expresión, pero con un costo muy alto. Mientras tanto, Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, hablaba en contra de la discriminación. Para las instituciones de la democracia, como el Instituto Nacional Electoral, la no discriminación es un objetivo permanente y transversal de nuestros proyectos y programas. De ahí que hemos trabajado desde hace varios procesos electorales por disminuir las barreras que genera el medio social y físico, como pueden ser el idioma, las discapacidades o la marginación. Ahora, escucharemos al joven Córdoba practicando la discriminación, lejos de los reflectores. No voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Digo que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. No, faltó decir, que le faltó decir, yo, gran jefe, Toro Centavo, líder, gran nación chichimeca. No mames, cabrón, no mames. Este mediodía se presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra de quien resulte responsable por la intervención y difusión ilegal de una llamada telefónica privada que sostuve con el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral el pasado 24 de abril. Él dijo que era una conversación privada y que así se expresa en privado. Bueno, pues si así se expresa en privado, quiere decir que también así lo piensa. Lorenzo Córdoba es un ser despreciable, en todos los sentidos. Su estructura cultural racista, colonizadora, su prepotencia amparada en supuestos títulos académicos que luego nada te dicen. El reflejo de este exabrupto y esta conversación es una cultura política del cabroñón, para empezar, ¿no? O sea, esta especie de lenguaje contemporáneo de los mil reyes, ¿no? Yo soy, Diego del PAN. Yo soy, Acción Nacional. Yo soy,
No estamos contentos, no tenemos que aplaudir. Únete al equipo, votemos por el rulo, el rulo, el rulo. Triunfemos con el rulo, el rulo, el rulo. El vacío de propuestas, el cinismo y la estupidez de partidos y candidatos